Cordial saludo. Les damos la bienvenida a este webinar que denominamos Conozca más sobre proyectos y las certificaciones PMP y CAPM. Este es un webinar que se programa con una duración aproximada entre 1 hora y hora y cuarto. Sin embargo, puede variar la duración dependiendo de las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Durante este webinar vamos a tratar los siguientes temas. ¿Cuáles son los requisitos para ambas certificaciones? ¿Cuáles son los costos asociados a cada una de ellas? ¿Cuál es el proceso que se debe de seguir para obtener la certificación? ¿Cuál es la documentación base de estudio? Todos los insumos que se requieran para prepararnos para los exámenes de certificación. ¿Cuáles son las diferentes modalidades para presentar el examen o los exámenes de certificación? Las características del examen, cómo se sostiene una certificación después de obtenerla. Le vamos a dar también diferentes recomendaciones relacionadas con el tema y también trataremos los temas que ustedes consideren pertinentes con el objetivo de aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan sobre el tema. ¿Cómo pueden participar? Pueden activar sus micrófonos, alzan la mano y activan el micrófono o pueden escribir por el chat. Ese sería el mecanismo para ustedes participar durante estas sesiones. Lo primero que debemos conocer es que existen diferentes organizaciones, diferentes institutos a nivel mundial que están relacionados con la gestión de proyectos. Uno de ellos es el PMI, Project Management Institute, que es líder a nivel mundial. Actualmente cuenta con más de 1.500.000 personas certificadas como PMP en el mundo y también tiene presencia en más de 208 países. ¿Cómo conocemos la página del PMI? Vamos a internet y escribimos www.pmi.org. Ahí encuentran toda la información relacionada con el PMI. ¿Qué hace el PMI? El PMI desarrolla estándares profesionales, pero relacionados con diversos temas alrededor de la gestión de proyectos. El estándar más conocido, el más utilizado, es el que se conoce como el PMBOK o PMBOK, que habla sobre la fundamentación en gestión de proyectos, pero existen muchos otros estándares emitidos por el PMI. Tiene alrededor de 22, 23 estándares. Por ejemplo, tiene el estándar de programas, que es encima de proyectos, o el de portafolios, que abarca proyectos y abarca programas. Tiene la guía práctica ágil y tiene estándares de práctica, por ejemplo, de valor ganado para sector de construcción, de gobierno, para riesgos, para construir una WS, etcétera. ¿Qué más hace el PMI? Tiene unos programas de certificación internacional. Uno que se considera básico es que el conocido como CAPM, como certificado asociado en Project Management, sobre el cual vamos a hablar hoy, y es para personas que no tienen mucha experiencia en proyectos, pero desean acercarse a este mundo de los proyectos y tener un certificado que avale ese conocimiento. Hay otras certificaciones de nivel intermedio, pues la más reconocida a nivel mundial es la certificación PMP, sobre la cual vamos a hablar hoy también, pero existen otras certificaciones en riesgos, en cronograma, en marcos ágiles, en analista de negocios para apoyar proyectos y tiene también unas certificaciones avanzadas en gestión de programas y en gestión de portafolios. ¿Qué es lo que más también hace el PMI? Tiene muchas publicaciones relacionadas con temas de proyectos, diversos capítulos. Capítulos son eh, como organizaciones de apoyo alrededor del PMI que, que sirve para estar divulgando información relacionada con gestión de proyectos y para hacer networking y para también cumplir los preceptos emanados por el PMI. Por ejemplo, en Colombia hay 4 capítulos. Capítulo Santa Fe de Bogotá, capítulo Antioquia, capítulo Pacífico y capítulo Caribe. Eh, y también el PMI tiene diversas comunidades de práctica. Resumiendo, el PMI es el instituto, el PMI desarrolla
diferentes estándares profesionales, diversos estándares profesionales, tiene también diversos programas de certificación internacional. Hoy vamos a hablar sobre CAPM y PMP, y tiene una serie de publicaciones, capítulos y comunidades de práctica. La primera pregunta que nos surge es: ¿por qué implementar en las empresas estos estándares del PMI? Y lo más importante, lo que nos convoca en este webinar: ¿por qué nosotros debemos certificarnos o queremos certificarnos como PMP o como SAPM? Hablemos primero de las empresas. ¿Por qué las empresas incorporan estos estándares sobre gestión de proyectos o alrededor de proyectos en sus procesos para gestionar proyectos, programas y portafolios? Lo primero es porque estos estándares contienen las mejores prácticas a nivel mundial sobre esa materia, que si bien no necesariamente va a garantizar el éxito de un proyecto, lo que sí va a ayudarles a que se incremente la probabilidad de éxito de los mismos, el seguir las mejores prácticas a nivel mundial en diversos tipos de proyectos. Ayuda mucho también a que las empresas que están alineadas con estos estándares comienzan a utilizar una terminología estandarizada y ampliamente usada por otras empresas también que lo conocen y que lo utilizan. Y algo que ha obligado mucho a las empresas a estar alineado también con estos estándares es que muchas veces es requisito para participar en licitaciones que tengan sus procesos alineados con el PMI, con la gestión de proyectos del PMI, e inclusive pues también para muchas licitaciones, para muchos procesos licitatorios, exigen que el director de proyecto, en caso de resultar favorecidos, que ese director de proyectos esté certificado especialmente como PMP. PMP significa Project Management Professional, profesional en dirección de proyectos. ¿Por qué las personas buscan estas certificaciones? Porque estas certificaciones internacionales son aceptadas y reconocidas mundialmente, pero tampoco son las únicas. Mire que existen muchas otras certificaciones en otros campos, por ejemplo, certificaciones en, en SAP, en diversos módulos de SAP o en gestión del riesgos, etcétera. Esta es otra certificación internacional reconocida mundialmente, y quienes conocen ya sobre este tema de certificaciones, al ser certificaciones de reconocimiento mundial, compiten o inclusive superan estudios formales, una especialización, una maestría que puede ser muy válida en nuestro país, pero no necesariamente es válida en otros países si queremos trabajar digamos, en otras partes del mundo. O muchas personas, uno puede tener una especialización, una maestría y, por ejemplo, quiere estudiar en Canadá, quiere estudiar, perdón, trabajar en Canadá, de Estados Unidos, España o algún otro país. Muchas veces nos exigen que tengamos homologados esos títulos superiores, y son procesos ya muy costosos, muy demorados, e inclusive algunas veces no logramos homologar nuestras profesiones, nuestros estudios superiores en otros hemisferios. Estas certificaciones internacionales son válidas en cualquier parte del mundo. Esta de la que estamos hablando, PMP y SAPM. Ser certificado como PMP también está diciendo al mismo tiempo que se tiene experiencia en proyectos. Y ahorita vamos a hablar más adelante esa experiencia, cómo se demuestra, porque hay unos requisitos para aplicar a la certificación PMP. Y algo por lo cual también las personas buscan mucho estas certificaciones es porque les brinda unas mayores posibilidades y oportunidades de empleo y de remuneración. Nadie le va a garantizar que el estar certificado como PMP inmediatamente le va a abrir las puertas del mundo laboral, pero lo que sí es cierto es que el estar uno certificado como PMP o sea PM, lo que hace es resaltar el perfil profesional que tenemos en el mundo de la gestión de proyectos. De hecho, existe un estudio, se llama el PMI Salary Survey, este es del año pasado, y hace un análisis en diferentes países. Voy a buscar aquí Colombia,
y entonces comienza a hablar de Colombia y de muchos otros países. Voy a mostrarles algo que es bien interesante, lo voy a poner un poco más grande. Recuerda, el PMI Salary Survey, usted lo encuentran en internet. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo el PMI Salary Survey? Que las personas que trabajan en proyectos y que están certificadas, pues en la dirección de proyectos y que están certificadas como PMP, ganan en promedio un 56% más que una persona que no esté certificada. En promedio. También en este estudio también se incluyó a Perú, que habla del 43%, México, el 33%, y hay otros países allí relacionados. Esto es digamos, un estudio bien interesante y bien valioso porque lo hacen a nivel mundial. Entonces, lo cierto es que sí incrementa las posibilidades y oportunidades de empleo y remuneración, y nos podemos dar cuenta, ustedes buscan en cualquier buscador de empleo del país en que ustedes están, buscan PMP y van a aparecer una serie de ofertas de empleo que aparecen buscando personas que tengan la certificación PMP. De hecho, pues también aparecen, es obligatorio en muchas licitaciones. Este es un ejemplo de una licitación pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, en la cual al gerente de proyecto le exigían que estuviera certificado como PMP. Y ya sabemos que en una licitación cumplir un punto o no cumplirlo es determinante en el resultado final de la adjudicación. Aquí hay una búsqueda también de una plataforma de empleo de Colombia en el cual estaban solicitando un gerente de proyecto que solicitaban diferentes profesiones. Traemos este ejemplo aquí porque resaltaban y ponían en mayúscula, indispensable tener certificación PMP. Otro ejemplo, se ve, se ve muy poquito, yo les lo voy a leer, dice lo siguiente: están buscando un gerente de interventoría, están aquí relacionando diferentes profesiones y dice lo siguiente: debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos, o certificación del PMI donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. Aquí, en esta oferta de empleo, están homologando una certificación PMP a una especialización o inclusive a una maestría. Lo que sí es cierto es que lo están exigiendo en este mundo de proyectos por uno por otro lado. Hay ofertas de empleo que buscan que la persona o que piden que la persona, además de su especialización o maestría en proyectos, tenga también la certificación PMP. Finalmente, pues no todos estamos buscando empleo, pero sí nos va a servir mucho para asesorar a otras empresas, si somos asesores, consultores de empresas, pues para empresas, o para mejorar nuestros procesos, nuestros indicadores, todo lo que gira alrededor de la gerencia de proyectos de nuestras organizaciones. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para la certificación PMP y CAPM. Comencemos con la certificación PMP y comencemos por este lado izquierdo. Ahí tiene unos requisitos. La persona requiere título universitario, requiere experiencia en proyectos, al menos 36 meses de experiencia en proyectos. Y dentro de esos 36 meses, al menos 4.500 horas liderando proyectos. Y todo durante los últimos 8 años. Para esto hay un formato que se los muestro más adelante, donde se plasma hecho. Pero entonces repasemos. Mínimo 3 años de experiencia, 3 años de experiencia, dentro de los cuales al menos 26 meses. Estas 4.500 horas equivalen aproximadamente a 26 meses, porque allí la restricción es que se deben reportar máximo 8 horas de trabajo al día, 21 días de días hábiles al mes. Por eso es que se extiende 26 meses. Entonces, mínimo 3 años trabajando en proyectos, dentro de los cuales mínimo 26 meses trabajando como en roles de liderazgo de proyecto.
Es muy importante este punto porque no tenemos que haber tenido cargo de jefe de proyectos o de director de proyectos. Podemos haber sido, por ejemplo, analistas, un analista, pero un analista que estaba coordinando recursos, pues que le asignaron un proyecto, que estaba coordinando recursos y que estaba logrando resultados por intermedio de otras personas. Esas otras personas pueden ser de la empresa para la cual están trabajando, pues empleados de esa empresa o también personal de los proveedores o también del mismo cliente o la combinación de todo ello, pero que haya coordinado personas y que haya logrado resultados por intermedio de esas personas. Estos proyectos no exclusivamente tampoco tienen que ser externos, pueden ser proyectos al interior de la organización. Por ejemplo, si participamos en un proyecto, lideramos un proyecto de reestructuración de un área de nuestra empresa, eso es un proyecto. ¿Cuál es la definición de proyecto? Es un esfuerzo temporal que entregó un producto o que va a entregar un producto, servicio o resultado único. Si lo que hemos hecho en nuestra experiencia laboral encaja allí, un esfuerzo temporal que entregó un servicio, producto, servicio, resultado único, eso es un proyecto. Ayudamos o estuvimos en un proyecto para certificar a la empresa en ISO 9001 o a un negocio de la empresa en ISO 9001, eso es un proyecto. Una implementación de un software dentro de la empresa, un mejoramiento de un proyecto, etcétera, eso es un proyecto. Y los proyectos externos que hace la organización para los clientes. Todo durante los últimos 8 años. Ahorita voy a ahondar más en esto, pero cuando estemos mirando el formato. Requisito adicional o requisitos y adicionales, tener educación adicional en proyectos. Educación adicional en proyectos que debe ser de mínimo 35 horas. Entonces, si usted tiene un diplomado, especialización, maestría en proyectos, ustedes ya cumplen este requisito. Y si no lo tienen, con el curso que ofrece Diplomata, la empresa que represento, van a cumplir este requisito. Muchos de nuestros alumnos tienen ya estudios adicionales en proyectos, diplomados, especializaciones, maestrías, pero no están alineados necesariamente con las últimas versiones que tiene el PMI, ni por ejemplo con el dominio de marcos ágiles para proyectos, entonces ni con la forma en que el PMI evalúa para que una persona se pueda certificar. Entonces lo que hacen es estos cursos preparatorios para la certificación que les ayudan a estar muy focalizados en lograr ese objetivo. Entonces, título universitario, experiencia en proyectos, educación adicional en proyectos y luego presentar el examen y pasar el examen. Más tarde también hablamos de las características del examen. Existe otro camino también para hacer PMP sin ser profesional. El PMI da la oportunidad a esas personas que no tienen título profesional, pero que tienen mucha experiencia en proyectos, de que también sean PMPs. En ese caso, les va a exigir al menos 60 meses de experiencia en proyectos, dentro de los cuales 7.500 horas de liderazgo en proyectos, que equivale a alrededor de 43 meses, todo en los últimos 8 años. En Colombia solamente hemos visto unos 2 casos de personas que han aplicado sin ser profesionales y que pertenecían al sector petrolero. Tenían mucha experiencia en proyectos, pero no habían tenido la posibilidad de tener su título universitario. Esas personas se prepararon y se, se certificaron. Hicieron el curso, presentaron el examen y se certificaron. Para la certificación SAPM, esta es una certificación que no es tan exigente como la PMP. Esta es una certificación, la CAPM, para personas inclusive que ni siquiera son profesionales, pero que quieren comenzar a alinearse en su vida profesional al mundo de proyectos. Esta es una certificación que les sirve, pero también lo utilizan o acuden a ella muchos profesionales recién egresados que se quieren encaminar también para el mundo de proyectos. Entonces, ¿aquí qué se le exige? Pues no tiene que ser profesional y se le exige que tenga al menos 1.500 horas de trabajo en proyectos o
que haga un curso de gestión de proyectos que dure al menos 23 horas. Mire que en cuanto a los requisitos es mucho menos exigente esta certificación CAPM. Las empresas que ya tienen incorporados estos estándares en sus proyectos y tienen PMP dentro de sus organizaciones, cuando están buscando personal, o por lo general, cuando están buscando ya personal junior en gerencia de proyectos, eh, ¿qué es lo que hacen? Solicitan más fácilmente un CAPM como filtro para vincularlo a la organización. ¿Eso qué beneficio trae? Que se van a ahorrar muchos meses de entrenamiento de esa persona, porque quien se hace APM ya viene con el chip de las mejores prácticas en gestión de proyectos. Ya lo que tiene que hacer es entender ya cómo opera la organización, qué metodologías ya adaptadas tiene la organización, pero al menos se ahorra unos 6 meses de entrenamiento, lo cual es bastante importante para una organización. Y por último, pues a ellos les toca presentar un examen y pasar ese examen. Estos son entonces lo que tiene que ver con los requisitos. Vamos ahora a mirar cuáles son los pasos para que las personas se certifiquen. Primer paso es crear un usuario ante el PMI. ¿Cómo no hacemos usuarios ante el PMI? Muy sencillo. Vamos a la página del PMI y por aquí nos registramos. Eso no nos cuesta nada. Simplemente nos van a solicitar unos datos básicos y vamos a recibir información ahí muy básica. Nos enteramos de todo lo que está haciendo el PMI. Eso no vale nada. Pero ya si queremos ser miembros del PMI, la membresía vale $129 la anualidad. Pero tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? Que si somos miembros del PMI y vamos a presentar el examen PMP, el examen nos vale $405. Si sumamos 129 más 405 nos da $534, que es un poquito más barato que si presentáramos el examen sin ser miembros del PMI, que también lo podemos hacer. Pero en este caso nos vale $555. Entonces, recomendación, ser miembros del PMI. Pero hay otra gran ventaja de ser miembro del PMI. Primero es que, bueno, lo primero es que podemos acceder a todos los estándares que tiene el PMI en formato digital. Es- yo les mencioné que son alrededor de unos 22 diferentes estándares. Si yo le doy aquí clic, pues van a ver una serie de estándares. No nos va a alcanzar la vida para leernos todos. Sí, son bastantes. Hay bastante información, bastantes buenas prácticas allí. Pero otra gran ventaja es que si presentamos el examen y por alguna razón lo perdemos, repetirlo siendo miembros del PMI nos va a valer $275. Y si no somos miembros, vale $375. Entonces, ahí hay una gran ventaja. Algo que se debe tener en cuenta. Una vez apliquemos al examen de certificación, tenemos hasta un año para presentar el examen. Y dentro de ese año podemos hacer máximo 3 intentos. 3 intentos, pero recordemos, tiene un costo inicial y repetirlo se valdría, si somos miembros, 275 y 275. Casi nadie pues va a presentar un segundo y casi nunca un tercer examen, porque quienes llegan a presentar estos exámenes deben llegar muy bien preparados y no van a desperdiciar ahí ni el tiempo ni el dinero. La certificación SAPM, pues es lo mismo, la afiliación vale al PMI $129 la anualidad, el examen vale 225 si somos miembros del PMI, nos da 354, lo cual es un poco superior en $54 más si lo presentamos sin ser miembros del PMI, pero recordemos las ventajas. Podemos descargar todos los estándares del PMI y la ventaja en este caso también es la misma de si perdemos por alguna razón el examen, repetirlo siendo miembro nos valdría $150 y no siendo miembro $200. Entonces,
Aquí que la conclusión es, seamos miembros del PMI. Quiero hacer un break aquí para preguntarles si tienen alguna inquietud al respecto, alguna pregunta. No, por mi Sí, parte hola. creo que todo ha sido claro. Camila, sí, le escuchamos. Sí, yo tengo una pregunta y es, al yo hacerme miembro, perdón, del PMI, ¿ese año empieza desde que yo me hago miembro del PMI o es cada año calendario o cómo es? Ah, bueno, sí. Recuerde, usted puede ser usuario y ahí no le cobran nada. Entonces, usted decide cuándo quiere ser miembro del PMI. A partir de ahí, sí comienza a contar ese año. En realidad, lo que hemos visto en la práctica con nuestros alumnos es que, por ejemplo, comienza el curso y no son miembros del PMI. Casi, pues, lo hemos visto mucho en la práctica. Las personas se vuelven miembros del PMI más adelante, ya muy cerquita de cuando van a presentar el examen. ¿Por qué? Porque el tiempo en que transcurre, en que comienzan a prepararse, al momento en que estén preparados, normalmente les puede tardar de 4 a 6 meses. Entonces dicen, no, yo, no- yo no voy a pagar todavía, sino que pago más adelante. Entonces pueden Ok, pagar por acá, pero la mayoría de personas paga por acá. Sí, ya es una decisión. ok, Lo cierto es que para presentar el examen, sí ya es el momento de tomar la decisión si son miembros o no, listo, gracias. con gusto. Bueno, entonces, viene el momento de diligenciar el formulario de calificación. El formulario de calificación, pues se hace directamente dentro de la página del PMI. Por eso, pues uno puede ingresar los datos del formulario de cualificación todavía sin ser miembro, siendo solamente usuario. Siendo usuario, ingresa los datos. Todavía no ha pagado nada. Ingresa, diligencia el formulario de cualificación. ¿El formulario de cualificación qué es? Es donde plasmo que estoy cumpliendo con los requisitos que me están exigiendo, dependiendo de mi situación. Les voy a mostrar aquí un formulario no un formulario de cualificación. En realidad esto es un Excel que utilizamos para los alumnos, donde van a plasmar allí que están cumpliendo los requisitos y antes de ingresar esa información a la página del PMI, pues a las cuentas de ustedes, nosotros le damos una revisión, le damos unas recomendaciones para que no tengan inconvenientes en ese proceso. Entonces, vean que es muy sencillo. ¿Cómo demostramos que tenemos título universitario? Entonces, aquí nos preguntan, ¿cuál es el nivel más alto de educación al momento de la solicitud? Y dan unas opciones. ¿Sí? Entonces, pongamos grado universitario. El país de la institución, el nombre de la institución, el año en que inició los estudios y el año en que finalizaron los estudios. Y el área del estudio. ¿Sí? Entonces, mi área, tuve un máster en ingeniería X, la pongo acá. Pero dan también unas opciones. Simplemente se despliega un menú y la tomamos allí. También, en dónde tuvo, pues me piden los datos de la educación adicional en proyectos. Entonces pueden decir, mire, hice un curso preparatorio para la certificación PMP con diplomata. Inició en este mes y inició en este año. Finalizó en este mes y finalizó en este año. ¿Y cuántas horas? 48 horas. Lo mínimo son 35, los cursos, este preparatorio que nosotros tenemos son 48 horas. Mire que son aquí datos muy sencillos. Y esto nos va a servir para plasmar la experiencia en proyectos, pues para que ustedes comiencen ahí a trazar su experiencia en proyectos. Voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, tenemos el proyecto uno. Voy a trabajar dos proyectos y el proyecto 2. Vamos a suponer, por ejemplo, que en el proyecto uno estuvo por aquí, trabajó 12 meses y que aquí trabajó 6 meses. Dejó de trabajar en proyectos, pero luego comenzó nuevamente a trabajar en proyectos y aquí trabajó 12 meses, 12 meses y lleva el 2023, digamos, trabajó
2 meses en el 2023. Mire que aquí ya cumple. Inclusive, no es para que plasmemos toda nuestra experiencia en proyectos acá, sino para que plasmemos o reportemos los proyectos que nos ayuden a demostrar que cumplimos con los requisitos mínimos de experiencia. Eso es lo que debemos plasmar en este formato. Hay personas que con un único proyecto cumplen los requisitos mínimos. Un proyecto que duró más de 3 años y que fueron líderes de ese proyecto, ya cumplieron el requisito. Pero también hemos tenido alumnos que les ha tocado reportar 15, 20, 25 proyectos porque trabajaron en proyectos muy pues, pequeños, de corta duración. También lo reportan de esa manera. Aquí, inclusive, la recomendación que damos es máximo 42 meses de experiencia en proyectos, porque con ello ya ellos valían experiencia. Juan Carlos Cubillo levantó la mano. Adelante, Juan Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, este tema de la certificación, en el nombre del proyecto, pues uno pone el proyecto donde trabaja, etcétera, pero muchas veces son parte de muchas cosas te voy a poner mi caso. Yo fui director de tecnología de una empresa del gobierno, pero obviamente uno sí trabaja en esa gerencia de proyectos, yo lo gerenciaba los diferentes proyectos. Eso tiene que ser específicamente, por así decirlo, demostrado con una certificación o algo así. Juan Carlos, es muy sencillo. Ya les voy a explicar. Digamos, Gracias. ¿qué es lo más importante acá? Que se tenga la experiencia, porque demostrarlo es muy sencillo. Entonces, ahorita en el siguiente paso, vuelvo sobre el punto que usted está preguntando. ¿Le parece bien? Digamos que Sí, claro, sí, dale, dale. acá por ahora lo que se está haciendo es simplemente ingresar datos. Todavía no nos están pidiendo nada, simplemente datos. Esto nos va a servir para plasmar acá lo más relevante. Por eso, la recomendación que nosotros damos es menos es más. Menos es más porque si con un solo proyecto cumplimos, listo, suficiente. Ellos no nos van a castigar. El PMI no castiga porque hayamos trabajado en un proyecto o en 20 proyectos, pues para cumplir el requisito. Tampoco nos va a discriminar el tipo de proyectos en que hayamos trabajado, ni la duración, ni el presupuesto, nada de eso. Ni si fue proyectos internos o externos, no, él no lo discrimina, sino que lo que interesa es que tengamos experiencia en proyectos. Es que si no tenemos experiencia en proyectos, no vamos a pasar el examen, porque es que el examen parte de la base de que tenemos experiencia en proyectos. Alguien que nunca ha trabajado en proyectos, si se enfrenta a ese tipo de exámenes, con toda seguridad no va a pasar el examen. Entonces, es requisito que se tenga experiencia en proyectos porque las preguntas del examen PMP son muy situacionales y debemos haber vivido eso para poder cruzar esa información, homologar, pues tener allí como una base lógica para poder escoger la respuesta correcta. Entonces, no hay una discriminación en cuanto a eso, pero hasta aquí son solamente datos. Por ejemplo, él pone también unas restricciones, que el nombre del proyecto máximo sea de 80 caracteres. Y hemos tenido alumnos, no, es que mi proyecto tuvo un título muy largo. Le decimos, no, pero le toca recortarlo porque el sistema ya no le acepta más de 80 caracteres. Haga el resumen del título de ese proyecto. Entonces, lo adapta. Sí, entonces, en este caso, mire que acá ya está cumpliendo, pues al menos la duración ya tiene 44 meses. ¿Sí? Entonces, listo, en cuanto a duración. Entonces, supongamos que haya sido líder acá y que pongamos la más interesante, que aquí haya sido líder y que aquí haya sido miembro de equipo. Miembro de equipo. Mire, líder ya cumplió al menos 26 meses de liderazgo en proyecto. En este de acá cumple el liderazgo. Y este otro estuvo trabajando como analista o en algunas actividades del proyecto, pero no fue líder del proyecto, sino miembro de equipo. Entonces, en este caso, pues nos ayuda también a cumplir con el requisito de experiencia. No somos líderes, pero ya la sumatoria de estos dos nos ayuda a cumplir con el requisito. Pero luego, ¿qué hay que decirle a cada proyecto? Me voy a ir para este de liderazgo, voy para el 2. Entonces, el proyecto 2 ya aquí se entra más nivel de detalle.
el mes en que se inició a trabajar en el proyecto y el año en que inició a trabajar en el proyecto. No la duración, digamos, del proyecto, porque muchas veces podemos entrar en un proyecto en una fecha muy diferente en la que el proyecto inició. Entonces, por eso lo plantean así. Entonces, el mes y el año en que iniciamos a trabajar en el proyecto y el mes y el año en que dejamos de trabajar en el proyecto. Pero puede que estemos todavía trabajando en el proyecto. Entonces, tenemos una opción de decir que ese proyecto todavía está en progreso, en este punto hasta acá. Luego, el nombre de la organización y el cargo durante el proyecto. ¿A cuál área pertenecía o pertenece el proyecto? La industria o foco primario de la organización. Y aquí lo que va a despegar son unas opciones, pero son unas opciones allí muy sencillas. ¿Cuál fue el abordaje de ese proyecto? Si fue un proyecto tradicional, o fue un proyecto ágil, o fue un proyecto híbrido. Entonces escogemos alguna de esas opciones. El tamaño del equipo del proyecto. Y nos va a desplegar unas opciones, unos rangos. El tamaño del equipo del proyecto fue de 1 a 5 personas o de 5 a 9, bueno, y nos da una escala. El presupuesto. Para el presupuesto también nos da unos rangos. El proyecto fue hasta $1.000.000 o de 1 a 5 millones de dólares y escogemos lo que aplique para el proyecto. Hasta aquí es información muy simple. Donde nos va a tardar más tiempo es en, en nosotros describir qué fue lo que hicimos en el proyecto. Y para esto hay como una estructura ya muy estandarizada en la cual se habla de los objetivos del proyecto. Se recomienda aquí describir el rol que se tenía. Como project leader tuvo estos objetivos y qué fue lo que hizo en el proyecto. Describir lo que hizo en el proyecto y cuáles fueron los entregables del proyecto. Esto nos toma más tiempo, ¿por qué? Porque es entre 200 y 500 palabras. Por ejemplo, acá hay un contador de palabras y me está diciendo que lo que hay aquí adentro suma 386 palabras. Entonces, estos son los parámetros que tenemos acá. ¿Se puede hacer en español? Sí, se puede hacer en español. Esta redacción. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Que como en el PMI hay diferentes personas que revisan estos formularios, en varias ocasiones, más o menos en 10 años, por ahí en 3 ocasiones o 100 ocasiones, han regresado el formulario y nos dicen, no, envíen el formulario, es en inglés. Entonces, eso va a generar un reproceso y si muchas veces nosotros queremos presentar el examen muy rápido, ahí cerquitica, eso entonces comienza a demorarnos el proceso. Nosotros, aunque se puede presentar en español, la recomendación que hemos dado los últimos años es que todavía se siga haciendo en inglés. Y para ello, pues vamos a dar unos tips, que ahorita más adelante se los menciono también. Esto proyecto por proyecto. Entonces, se toma esta información de la educación, se toma la información ya de cada proyecto. Este formulario le solicitamos a los alumnos que no le envíen, nosotros hacemos la revisión del formulario porque aquí hay otros detallitos que no quisiera pues ahora como entrar a desgastarlos en el tema del paralelismo de los proyectos que hay que tener en cuenta, pues ya como filigrana. Nosotros ahí pues damos el acompañamiento ya como en todos esos detalles. Lo cierto es que esto se envía al PMI por la página, ese formulario. ¿Qué es lo que puede suceder? Entonces, puede suceder que seamos auditados. Entonces, Juan Carlos, que lo pregunto ahora, esto es las auditorías son aleatorias y más o menos entre el 15-20% de las personas que aplican a esta certificación son auditadas de manera aleatoria. Lo que tratamos de evitar es que desde que envíen el formulario, si comienzan a haber mucha inconsistencia, pues entonces ya comienzan a ser como candidatos a la auditoría. Entonces no, que no sea por un mal diligenciamiento del formulario, sino que sea por un tema aleatorio. Entonces, si somos auditados, debemos demostrar que lo que dijimos en ese formulario es cierto, pero es un proceso muy sencillo. ¿Por qué? Porque si dijimos que teníamos título universitario, ¿cómo lo demostramos? Con la fotocopia
de nuestro diploma. Eso no lo tenemos que mandar a traducir, no lo tenemos que apostillar, nada de ello, solamente la fotocopia. Si dijimos que teníamos educación adicional en proyectos, ¿cómo lo demostramos? Con el diploma, en este caso, si es de diplomata, con el diploma de este curso de diplomata. Pero ustedes pudieran tener ya estudios adicionales en proyectos. Entonces, pueden optar por poner, en lugar de este curso preparatorio, si lo hicieran con nosotros, colocar el estudio de otra institución. Por ejemplo, alguien que quiera presentar el examen antes de que, pues, o muy rápido, sin haber terminado el curso. Entonces, como nosotros les pedimos es una vez finalice, dicen, no, yo lo quiero presentar antes. Entonces, le pueden poner aquí el estudios adicionales en otra institución, pues en proyectos que hayan hecho en otra institución. Aquí la recomendación es, si tienen diferentes estudios en temas de proyectos, solamente uno. Menos es más. Escojan cuál es el que les quede más fácil de tener a la mano o el que quieran, pero solamente uno. No les van a dar más puntos si ponen dos o tres, no, uno solo. Entre menos es mejor. Y por cada proyecto que ustedes hayan reportado, pongamos el proyecto número 2, ¿qué es lo que va a suceder? La información que ustedes ingresaron acá le va a llegar ya a su cuenta del PMI, ya con pues ese mismo documento, con esos mismos datos, pero ya con el logo del PMI, y va a tener unos espacios adicionales para que ustedes incluyan la persona contacto que puede avalar que eso que usted está diciendo ahí es cierto, y los datos de contacto de esa persona. Y esa persona coge ese documento y con la firma que está estampando allí en ese documento que usted va a imprimir, está diciendo que es cierto lo que usted está diciendo. Es así de sencillo. Parte de la, parte de la buena fe. Allí no tiene que ser en papel membreteado de la organización, no tiene que anexar contratos, ni cartas de recomendaciones, ni nada. ¿Y quién puede avalar que usted trabajó en un proyecto específico? El PMI da diferentes alternativas. Por ejemplo, lo puede avalar el superior suyo en este proyecto, pues si está en la organización, ese superior lo puede avalar, o una oficina de proyectos, o un cliente, o un patrocinador del proyecto. Inclusive es muy común en las personas que aplican a esta certificación, pues que muchas personas hayan trabajado en empresas consultoras e inclusive esas empresas consultoras ya ni siquiera existen. Por ejemplo, trabajaron, sí, en el 2018 y en el 2019. La empresa consultora ya dejó de existir, pero pues el PMI permite que esa persona, en donde esté en este momento, en cualquier otra empresa, avale que eso que en el 2018 y en el 2019, esa persona sí participó en ese proyecto. Sí, entonces parta mucho de esa buena fe. Hay dos personas que están levantando la mano, entonces, Alejandra y Andrés Carvajal. Adelante Alejandra y después Andrés Carvajal. Hola, buenas noches. Sí, para consultarte, proyectos pasados no se podría presentar el certificado laboral. Tiene que ser una No, carta. no, solamente el único mecanismo, pues en que recuerde, es en caso de ser auditada. Entonces, el mecanismo que ellos tienen es ese, es la información que usted plasmó acá, está exactamente la misma, solo que va a llegar pues ya con el logo del PMI, y usted lo que hace es nombre contacto, datos de ese contacto, va donde ese contacto y él lo firma. Ya con eso es suficiente. Ellos no miran más. Pues de hecho, si usted envía otra información, inmediatamente se la rechaza, le rechazan el proceso. Hay que ser muy, muy cuidadosos allí con eso. Ellos eventualmente pudieran validar con ese contacto que eso sí sea cierto. En 10 años que hemos estado también en este medio, solamente el PMI ha llamado a un contacto a validar que eso sí sea cierto. Sí, entonces, porque se presume la buena fe en eso que está pasando allí.
Pero ese es Ah, el mecanismo, Alejandro, listo, muchas gracias. con mucho gusto. Andrés Carvajal, Hola, buenas noches. ¿Me escucha? bueno, sí, le escuchamos bien. Yo tengo una consulta. Yo trabajo en telecomunicaciones, pero digamos yo coordino varios proyectos al mismo tiempo. ¿Esa experiencia sería como sumable o cómo se manejaría en ese tiempo? ¿Sí me hago entender? Sí, Andrés, mira, inclusive pues lo mencioné ahora, pero no ahondé en el tema, pero vale la pena ahondar. Listo, entonces, mire, inclusive, pues el PMI tiene unos diferentes como documentos donde da las reglas de cómo se debe reportar este tipo de proyectos. Aquí lo que estoy haciendo yo como un resumen. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Mire que este sería el caso suyo, el que está mencionando. ¿Qué pasa cuando hay paralelismo en varios proyectos? En este caso, Antes, antes había un formulario muy complejo. Lo que pasa es que cuando estábamos en pandemia hubo un cambio en el formulario, entonces ya es muy sencillo. Pero antes era bastante complejo porque había que decir al mismo tiempo, si trabajó en estos meses en 2 o 3 proyectos o más, cómo distribuir la dedicación a cada uno de los proyectos durante esos meses. Casi que se hacía era por horas. Pero ahora es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, si tenemos este proyecto uno y este proyecto 2, entonces él nos dice, no, repórtenos el proyecto uno de aquí a acá y no me hable todavía del proyecto 2. Y si todavía le hace falta más experiencia para cumplir, entonces repórteme el proyecto 2, pero solamente de abril a junio. Sí, mire, trabajo en paralelo, pero al momento de reportarlo allá, dice entonces el proyecto uno de enero a abril y el proyecto 2 de abril a junio. Y ya con eso. Sí, entonces, esos son de los detalles que nosotros chequeamos que no se presente eh, sí, ese paralelismo en los tiempos, porque o si no, pues ahí simplemente cuando están allá comienza el sistema a mostrarle, no, no le admitimos esto, no se lo admitimos. Ellos tienen unos chequeos pues allí internos. No sé si con esto fui claro, Andrés, Sí, muchísimas gracias. con mucho gusto. ¿Quién tiene otra pregunta al respecto? Esto es en caso de ser auditado. Por eso, entre menos información que incluyamos allí, mejor. Información, pero que nos ayuda a cumplir requisitos. El PMI da hasta 2 meses para allegar esta información, pero en la práctica las personas hacen esto en una semana, hasta el menos. Sí, porque es ir a las personas contacto y que ellas firmen. Ah, bueno, y esto entonces, ustedes van a escanear especialmente los documentos que son firmados y a través de la plataforma los van a enviar pues a donde lo enviaron inicialmente. Ellos hacen su revisión, se toman unos días allí y luego, pues lo más normal es que digan, continúen con el siguiente paso. El siguiente paso es, bueno, pague el examen. Pero aquí es donde también las personas por lo general deciden pagar la membresía aquí y pagar el examen aquí también, pues por los beneficios y sobre todo en temas de costos. Esto es quien sea auditado. Pero hay personas que van a aplicar. Algo que no mencioné ahora es que uno después de enviarla, de aplicar, el PMI se toma hasta 5 días para responder si va a ser auditado o no. Entonces ya miramos el camino de ser auditados y pues lo más fácil es, no fui auditado, entonces bueno, ya decida ya el momento en que paga. Se paga con tarjeta de crédito y ya se paga entonces ya por lo general membresía y el examen. Ahí reciben entonces la autorización ya para presentar el examen. ¿Qué sigue? Que ustedes escojan el día, el lugar para el día, la hora y el mecanismo para presentar el examen. Este es un examen que lo podemos presentar cuando queramos. Es decir, cuando estemos preparados para presentarlo. Porque este es un examen que se puede presentar de manera presencial en algunas ciudades de los diferentes países o se puede presentar online. Esa sí es 24/7.
pero se presenta cuando estemos preparados para presentar el examen. Este examen lo pierden muy poquitas personas. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a presentar un examen de certificación PMP sin estar preparado. Entonces, van cuando están muy preparados para ello. ¿Cuál es el termómetro para saber si estamos preparados o no para el examen de certificación? En el caso nuestro es cuando en nuestros simuladores, en el software a que tienen acceso nuestros alumnos, cuando en nuestros simuladores llegan a resultados superiores al 85%. Ahí le decimos ya está en muy buen nivel. Está en muy buen nivel, ya es momento de que presenten el examen de certificación porque tiene unas altísimas probabilidades de presentar el examen y pasarlo en el primer intento. Y ahí también es donde le decimos, pero si no pasa el examen, tranquilo. Pues después de haber logrado esos resultados superiores al 85%. Si presenta el examen y no lo pasa, esté tranquilo o tranquila porque le devolvemos el valor del que pagó por el curso y eso le va a servir para que pague más o menos el segundo examen. Debe depender de cómo está la tasa de cambio en ese momento. Entonces, es parte de la garantía que le damos a nuestros alumnos. Entonces, ustedes escogen día, hora y mecanismo. En Colombia, aquí estoy mostrando solamente Colombia, el PMI a nivel mundial solamente autorizó a, a unos centros denominados centros Person View para presentar el examen. Son centros especializados para exámenes de certificación. No solamente estos de lo que estamos hablando, sino otra serie de exámenes de certificación internacional. En Colombia, este es el listado que estaba hasta, pues ya está algo, digamos, este es de febrero del 2022. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Que algunos, en el tema de la pandemia, algunos no aguantaron, otros han ido apareciendo, pero este es el último oficial que publicó Person View. Sí, entonces se puede escoger en Bogotá unas 6, 7 opciones, en Medellín 2 opciones, en Barranquilla 1, en Cali un instituto y en Manizales otro instituto. Como les mencioné, esto eh, puede ir variando porque finalmente estos son negocios particulares, funcionan a través pues de diversos tipos o mecanismos de afiliación, entonces pueden entrar o pueden ir saliendo. Pero son centros que están preparados para que presentemos el examen. Este examen se puede presentar en esos centros. Por lo general, ellos tienen horarios de lunes a sábado para que se pueda presentar el examen o por la mañana o por la tarde. Entonces, ustedes llegan a esos centros, deben llevar, recomendamos 2 identificaciones por ejemplo, el pasaporte y la cédula o la cédula y la licencia de conducción, porque allá validan que pues el que vaya a presentarlo sí sea el que dice ser. Entonces, si hay veces no nos parecemos en un documento, al menos en el otro, de pronto sí nos parecemos. Ellos hacen allí el chequeo. Nos van a poner al frente de un computador, siempre vamos a estar siendo grabados, no nos van a dejar ingresar calculadora, ni papeles, nada absolutamente, ni celulares. Todos nos van a entregar un locker afuera de la sala para que guardemos allá pues, todo lo personal y entonces nos sentamos a presentar el examen. Yulanis está alzando la mano. Hola, Yulanis. Hola, buenas noches, muchas gracias. Qué pena yo me devuelvo con un temita, una pregunta que me pareció en algún momento escucharte que como requisito debíamos tener como experiencia en el manejo de metodologías ágiles o algo así. No sé si eso requiere alguna certificación o cómo se podría demostrar o es opcional. Por No, favor, ¿me mira, podrías explicar? Yulanis, ¿qué es lo que sucede? En los proyectos nos pregunta si el abordaje del proyecto en el que trabajamos, ¿cuál fue? Si fue tradicional, ágil o híbrido, pero no nos exige que hayamos trabajado, por ejemplo, en ágil o en híbridos. Si hemos trabajado toda la vida en tradicional, está bien, eso es nuestra experiencia. Él no nos va a castigar nuestra experiencia, no nos va a castigar ni el tipo de proyecto, pues el abordaje o el tamaño, ni el presupuesto, pues no, ninguna característica del proyecto, sino que haya sido proyecto. Pero que sí, para la preparación para la certificación, sí debemos estar preparados en estos abordajes.
Eso es lo que les voy a contar ahorita más adelante. Si la experiencia nuestra, pues el pasado, no va a importar mucho, pues sino que cumplamos con los requisitos mínimos, pero no nos va a castigar que no tengamos este tipo de experiencia o las características del proyecto. ¿Está bien? Sí, súper claro, muchas gracias. Listo. Inclusive, hay personas que nos han preguntado, no, pero es que yo he trabajado proyectos, pero no tenía metodología del PMI. No hay problema. Pues lo que busca el PMI es, bueno, que tenga experiencia en proyectos y que después de que aprenda, ya conozca estos estándares, pues por el bien de los proyectos de las organizaciones, comience a aplicar lo que ella está aprendiendo. Sí, pero no nos va a castigar si trabajamos un proyecto con X o Y metodología, o inclusive sin metodología. Muchas personas nos dicen, no, yo he trabajado en proyectos, pero yo he ido construyendo mi propia forma de hacer los proyectos por sentido común, también he aprendido de personas que tenían más experiencia. Eso, nada de eso lo castiga. Bueno, entonces lo podemos presentar de manera presencial en estos centros o lo podemos presentar online desde nuestra casa o nuestra oficina. Sí, siempre se debe cumplir las mismas exigencias. ¿En qué sentido? Mire que, por ejemplo, si lo presentamos en nuestra casa, en nuestra oficina, debe ser en un computador. No debemos ni tener ni papel, ni lápiz, ni una calculadora, ni podemos tener agua, ni líquido, ni audífonos, ni siquiera modular, porque siempre vamos a estar siendo vigilados por la cámara de nuestro computador. Ellos utilizan allá como un examinador, una persona que está ahí todo el tiempo, pero también tienen auditoría asistida por inteligencia artificial. Entonces, si nosotros estamos allí, hay personas que leen, pero modulan al mismo tiempo. Eso lo toma la inteligencia artificial que está ahí, como si estuviéramos dictando algo a otra persona por ahí escondida y entonces que estuviéramos haciendo trampa. Todo ese tipo de cosas no se pueden hacer. Sí, igual estas recomendaciones ya es cuando se va a presentar el examen. Sí, entonces, ni tener un celular. El celular sí lo vamos a utilizar porque antes del examen nos piden que tomemos fotos del sitio donde vamos a presentar el examen. Fotos en 360, pues, de diferentes partes del sitio en donde estamos, precisamente para evitar que haya fraude en estos exámenes. Pero tampoco nos podemos levantar del sitio, ni siquiera al baño, recuerden, ni siquiera tomar agua. Eso sí, vamos a tener la posibilidad de 2 descansos de 10 minutos, pero son opcionales. La recomendación que siempre damos es que los tomen porque esto, uno estar sentado allí con la presión del tiempo, eso va cansando mucho. Entonces, al menos para ir al baño, tomar agua un poquitico, relajarnos, oxigenarnos y volver a continuar con el examen. Entonces, ¿cómo? Esto es lo que tiene que ver con, pues, con la modalidad del examen. Ahora, el examen. ¿Cuáles son los criterios de evaluación del examen? El examen, a partir del 2 de enero del 2021, cambió radicalmente. Antes el examen se basaba en preguntas muy focalizadas en proyectos predictivos, tradicionales, en cascada, es lo mismo. Pero el PMI se estaba quedando por fuera del mercado o de la tendencia de los proyectos con marcos ágiles. Entonces, a partir del 2 de enero del 2021, dijo lo siguiente, mire, quien se vaya a certificar como PMP debe conocer todos los marcos de trabajo, predictivos y ágiles. Y de ahí salen los híbridos, porque no hay un marco híbrido. Cuando se habla de proyectos híbridos, son adaptaciones de elementos predictivos y ágiles, ya adaptaciones para nuestros proyectos, dependiendo del proyecto. Pero entonces sí, el 50% de las preguntas del examen tienen que ver con temas de proyectos predictivos y el 50% de ágil e híbrido. Pero también de manera allí transversal nos evalúan unos dominios. Dominios de gente, dominios de procesos y dominios de ambiente de negocio. Entonces, entendamos muy bien qué significa esto de los dominios, porque resulta que el PMI no evalúa que conozcamos un estándar específico, sino una serie de estándares alrededor de la gestión de proyectos
más la experiencia. Eso es lo que nos va a ayudar a pasar el examen. Hablemos primero de esto. Entonces dice, mire, el examen, dice el PMI, yo les voy a preguntar a ustedes, quiero validar a través de las preguntas que ustedes conocen muy bien el rol y las responsabilidades de un director de proyectos o de una directora de proyectos, ¿sí? Y aparece este documento, el esquema de contenido del examen, el Examination Content Outline. Aquí se los voy a mostrar en español. También, pues lo tiene originalmente en inglés. Entonces, volvemos acá. El esquema de contenido del examen tiene entonces, habla de estos dominios: personas, procesos y entorno empresarial. Vamos a mirar cómo funciona. Dice en personas, el dominio 1. En el dominio 1 hay unas tareas. Tareas que debe cumplir un director de proyecto. Una de ellas es gestionar conflictos. Entonces nos dice interpretar la fuente y la etapa del conflicto, analizar el contexto del conflicto y evaluar, recomendar, conciliar la adecuada resolución del conflicto. Lo que pasa es que detrás de esto que hay, existe una teoría que nos habla sobre las diferentes etapas del conflicto, el lenguaje que se utiliza en las diferentes etapas del conflicto. Entonces, cuando nos van a hacer una pregunta del examen, no nos van a preguntar la teoría directamente, sino que nos van a hablar de una situación específica. Dicen, en el proyecto de XYZ, Claudia, que es la directora del proyecto, se reúne con Carmenza, que es la directora técnica, y entonces utiliza tal expresión. Entonces, a través del contexto, nosotros debemos identificar el lenguaje y en qué etapa del conflicto se encuentran esas dos personas. Se analiza el contexto del conflicto. Y hay unas estrategias para resolver los conflictos. Bueno, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Y cuál recomendaría? Entonces, mire que llevan mucho de la teoría a la práctica a través de las preguntas de examen preparatorio. Entonces, debemos conocer, en este caso, cómo se gestionan los conflictos, temas de liderar un equipo. Mire, por ejemplo, aquí nos menciona mucho valorar el liderazgo de servicio y liderazgo servicial, que es un término muy utilizado para proyectos con marcos ágiles, quienes pues hayan tenido ya la posibilidad de trabajar o de estudiar esos temas. Apoyar el desempeño del equipo, empoderar a los miembros del equipo de los interesados. Todo esto tiene un trasfondo, digamos, tiene una razón de ser. Asegurarse de que los miembros del equipo y los interesados reciban la capacitación adecuada. Crear un equipo. Abordar y eliminar los impedimentos, obstáculos y bloqueadores para el equipo. Negociar acuerdos de proyectos. Colaborar con interesados. Bueno, voy a pasar aquí rápido. Y viene el otro, el de procesos. Quienes ya hayan en el pasado, por ejemplo, estudiado el PMBOK, una versión sexta, la quinta, etcétera, esto se les va a parecer mucho a las áreas de conocimiento. Mire, aquí se habla de pues, de la urgencia necesaria para entregar el valor del negocio, pero acá, mire, nos habla de gestionar comunicaciones, gestionar riesgos, interesados, presupuesto y recursos, cronograma, calidad, eh, planificar y gestionar el alcance, integración, gestionar los cambios, planificar y gestionar adquisiciones, artefactos del proyecto, eh, recomendar una metodología adecuada para el proyecto que vamos a ejecutar. Antes de que se comience un proyecto, debemos conocer muy bien sus características para identificar cuál es la mejor metodología o enfoque o abordaje del proyecto. Si lo hacemos a un abordaje predictivo, ágil o híbrido. Bueno, entonces nos habla de diferentes. Y por último, el entorno empresarial. ¿Cuál es la conciencia que nosotros como directores de proyecto tenemos con respecto al impacto que tiene el proyecto en la estrategia de la organización, en el entorno de la organización o viceversa? Entonces, aquí nos habla de esto. Esto es lo que quiere lo que evalúa el PMI a través de las preguntas. Entonces, este documento es esencial para prepararnos para la certificación PMP. Se les voy a hacer llegar mañana, que les llegue este esquema de contenido del examen. Este viene a ser como un checklist que necesitamos antes de ir a presentar el examen. Esto ya lo conozco, esto ya lo conozco, esto ya lo conozco, esto ya lo conozco. Esto es un checklist. Bueno, continuamos
acá con esto. Y lo que les menciono ahora, lo quiero resaltar, y es que el examen PMP no se basa únicamente en la guía del PIMBU, sino que existen otras referencias. Y lo menciona aquí directamente la página del pues el PMI. Si yo vengo por acá, nos dice lo siguiente, vea, es que existe una lista de referencia del examen, nos da una serie de información de referencia para prepararnos para el examen de certificación. Se las vamos a resumir acá, mire. Necesitamos para prepararnos para la certificación PMP, pues el documento que les acabo de hablar, el Examination Content Online, pero una base teórica que es la guía del PIMBU, la sexta edición, pero también el PIMBU versión 7. Hoy en día están conviviendo estas dos versiones. Primera vez pues en la historia del PMI que conviven estas dos versiones. Esta está muy focalizada en, en procesos, entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y este ya tiene un enfoque ya muy en valores, ¿sí? Pero actualmente están conviviendo. ¿Qué es lo que va a hacer el PMI en un futuro? Todo lo que está en la sexta versión, llevarlo para un portal llamado PMI Standard Plus, porque finalmente los procesos de los proyectos evolucionan, pues, se evolucionan permanentemente, aparecen nuevas herramientas, desaparecen, entonces dice, no, vamos a tener un estándar más, llamémoslo más filosófico, más basado en principios, y lo que son los procesos, herramientas y técnicas, que es algo más, llamémoslo más volátil, tengámoslo en un portal que vamos a ir actualizando permanentemente. Eso es lo que está haciendo el PMI. La pregunta es, hoy en día, ¿sobre qué tema preguntan más de estos dos? Sobre lo relacionado con elementos de la versión 6. De hecho, si venimos a la página que les acabo de mostrar, nos dice lo siguiente. El examen se basa en el esquema de contenido del examen de certificación PMP, el que acabamos de hablar, el ECO, no en la guía del PIMBU u otros libros de referencia. Una guía, bueno, la séptima edición ahora será una referencia para informar el desarrollo de los elementos del examen. Sin embargo, antes de agregar cualquier elemento de examen, validado el examen, existe un ciclo de revisión y prueba de campo muy riguroso y exhaustivo, y este proceso lleva varios meses. Hoy por hoy, a pesar de que la versión séptima del Pinbook salió ya va a ajustar 2 años, todavía preguntan muy poquito sobre la versión 7. Muy poquito es que en un examen pueden hacer una o dos preguntas sobre la versión 7. Lo que sí preguntan mucho es sobre temas de proyectos más tradicionales, que lo vemos más reflejado en la versión 6, y sobre la guía práctica de Ágil. Si vamos a hablar de páginas de estos libros, este tiene alrededor de 780, esta es un poco más liviano, como 560, esta tiene como 360, algo así, no los tengo pues tan exactas. Pero si nos ponemos a sumar páginas, leer todo esto, pues se nos toma más de un año, porque la única buena para leer amena es la guía práctica ágil, pero estos son en realidad muy buenos como guía, pero para uno sentarse a leer en realidad es muy, muy pesado. Lo que hacemos en estos cursos preparatorios es condensar todo lo que hay ahí y llevarlo a una metodología. Pero también hay otros estándares que debemos conocer, de WS, de riesgos, de valor ganado, etcétera. Entonces, ¿ya qué sigue? Entonces, ya después de toda de la forma en que se presenta el examen, la fundamentación, pues cuál es el esquema de contenido del examen y la documentación de referencia, aquí está, pues digamos, cuánta es la cantidad de preguntas que nos van a hacer por examen. Son 180 preguntas. 180 preguntas para presentarlo en 230 minutos. Dentro de esas 180 preguntas hay 5 que son experimentales. ¿Por qué son experimentales? Porque es que el PMI todos los días está lanzando nuevas preguntas a quienes va a evaluar. Las personas que presentaron el examen hoy PMP se encontraron con una cantidad de preguntas totalmente diferentes
a las que se van a encontrar las personas que vayan a presentarlo mañana. Entonces el PMI tiene una base inmensa de preguntas. ¿Y qué es lo que hace? Pues antes de lanzarlas, las valida y hacen, pues tienen sus mediciones para ver si las tienen que ajustar o determinar cuándo las van a lanzar ya en un examen definitivo. Entonces, dentro de estas 180 preguntas, 5 son experimentales, no cuentan para el examen. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cuáles son experimentales. Entonces debemos igual estar preparados para responder la mayor cantidad de preguntas de manera positiva. Finalmente, son 175 preguntas que evalúan. Tenemos 2 descansos opcionales cada uno de 10 minutos, sea en casa o oficina o en un centro de examinación Person View. Algo aquí importante es lo siguiente. Si hacemos el cálculo de minutos para presentar el examen y cantidad de preguntas, nos da que en promedio debemos responder las preguntas en 77 segundos. Pero hay preguntas que fácilmente para responderlas nos puede tomar 5, 7, 8 minutos, una sola pregunta. Pero hay otras que podemos responderla en 10, 15 segundos. Ahí es donde tenemos que desarrollar esa práctica, esa pericia para poder afrontar este tipo de exámenes. Les voy a mostrar acá 2, 3 preguntas clásicas, pues, o similares a las que hace el PMI. No voy a ahondar en la respuesta técnica, sino para que conozcan como el tipo de pregunta. Por ejemplo, es una pregunta que tiene que ver con Scrum, que es un marco ágil. Esta es otra. Cuando hablamos de un diagrama de red de presencia, estamos hablando de un proyecto tradicional. Entonces nos dan una serie de actividades, duraciones, dependencias. Hay veces que ni siquiera nos dan la tabla, sino que nos dan un texto para nosotros construir la tabla. Estas son las que demoran un poco más. Aquí la respuesta correcta es esta, pero para llegar a esa respuesta tenemos que hacer todo esto, todo lo tenemos que hacer. Hacer el diagrama de red, ponerle la duración, comenzar a hacer cálculos hacia la derecha, luego regresarnos y luego encontrar las holguras para hallar el camino crítico, etc. Esta es otra que tiene que ver con la gestión de valor ganado. Entonces, durante estos cursos preparatorios, muchos de los temas que se ven, con toda seguridad ustedes ya lo han hecho en las organizaciones. Puede que lo hayan hecho llamándolo de manera diferente, un proceso, un formato, pero también van a aprender cosas totalmente nuevas que hoy en día muchas organizaciones no aplican a los proyectos. Por ejemplo, la gestión de valor ganado, que es una técnica, pues cada vez más organizaciones lo están haciendo, pero todavía falta como una masa crítica para uno decir, bueno, es que ya esto es ya una tendencia en la gestión de proyectos. Bueno, entonces, bueno, para la certificación SAP-PM son 3 horas de prueba, 150 preguntas. Algo también importante es, las preguntas originalmente son en español, perdón, en inglés, pero al momento de aplicar para el examen, ¿cuál es la recomendación? Que escojan que el examen salga en español. Entonces, lo van a presentar en español. Tiene una ventaja. Si leen la pregunta en español y por alguna razón dicen, no, la estoy leyendo, pero no le estoy entendiendo y la quiere pasar a inglés, simplemente va a activar un botón donde la lleva a la pregunta en formato original que es en inglés y luego puede volver nuevamente al español. Entonces, la recomendación es que la presenten en español si no dominan totalmente el inglés. Finalmente, la traducción es muy, muy buena. Es muy buena. Hace unos años pues era muy regular, pero ya es una traducción muy, muy buena. Igual el idioma aquí no debe ser un impedimento, una barrera. Este es un examen técnico sobre gestión de proyectos, no es un examen técnico en inglés. Entonces, la barrera del inglés aquí queda abolida. Entonces, nos hemos certificado. Cuando una persona se certifica, mire el resultado que da. Es algo cualitativo, no cuantitativo. Le va a decir si pasó o no pasó. Este alumno nuestro, mire el informe que le llega.
apenas presente el examen, le da el resultado en línea, si pasa o no pasa. Eso es inmediato. Este alumno dijo, pasó. Y mire los dominios que hablamos ahora, personas, procesos y entorno de negocios. Aquí este resultado estuvo por encima del objetivo. Aquí por encima del objetivo y aquí en el objetivo. Entonces, por eso pasó. Pero en ningún momento dice, obtuvo el 85%, el 70%, no. Le dice, ¿pasó o no pasó? Sí, esa es la información que les da. Bueno, ya para ir terminando, una persona, pues apenas se certifica, va y celebra, pero estas certificaciones tienen una validez, hay que sostenerlas. El PMI lo que pretende es que una persona, una vez se certifica, siga activa en la profesión. Entonces, para eso, utiliza una unidad de medida, lo llama PDUs, Unidad de Desarrollo Profesional. Un PDUs. Y dice, la certificación PMP tiene una validez de 3 años. Y dentro de esos 3 años debe cumplir al menos 60 PDUs. Y cada PDU equivale a 1 hora. Haciendo la traducción es, sí, después de certificarnos, durante 3 años, debemos demostrar que al menos estuvimos activos 60 horas en nuestra profesión. Y para ello, entonces, nos da unas posibilidades. Unas es, capacítense. Capacítense en diversos temas. Aquí lo llaman el triángulo del talento. Ways of working, como formas de trabajar. Estos son capacitaciones en temas técnicos, en gestión de cronogramas, gestión de riesgos, todo lo técnico y formas diferentes o variadas de técnicas de proyectos. Entonces, si nos capacitamos en esto, lo vamos reportando. Mínimo 8 PDUs en Ways of Working. Mínimo 8 PDUs, es decir, 8 horas en habilidades blandas. Están empaquetadas en lo que denominan Power Skills, habilidades poderosas. Y mínimo 8 PDUs, 8 horas, en esto es Business Acumen, como perspicacia en los negocios. Temas de estrategia, temas que nos ayuden a entender el entorno de los proyectos y cómo los afecta o viceversa. Entonces, la mayoría de personas reporta esos 60 PDUs en educación. Mínimo deben ser 35 PDUs reportados en temas de educación. Pero hay personas que también les gusta hacer voluntariado. Ese voluntariado es con el PMI, en los capítulos que le mencioné. Entonces, si hacen voluntariado con el PMI, lo pueden reportar, o si crean un artículo, también lo pueden reportar, o si hacen trabajo, por ejemplo, capacitación a personas en temas de proyectos, lo reportan. Aquí nos dicen que máximo se reportan, se les reconocen 8 horas, 8 PDUs. Y por toda esta categoría, giving back viene a ser como retornarle a la profesión lo que ella nos dio, pues en este caso a las otras personas. Entonces se hace a través de estos mecanismos. Pero máximo reportamos PDU, 25 PDUs. Una persona puede trabajar 3 años como voluntaria del PMI, de un capítulo del PMI, y trabajar 200 horas, pero máximo le van a admitir 25 PDUs. ¿Qué significa ello? Que el resto lo tiene que cumplir con capacitaciones. Al cabo de los 3 años, pues debo cumplir al menos con 60 PDUs y entonces renuevo, pago $60 si soy miembro del PMI o $150 si no soy miembro del PMI. Hay personas que al certificarse pagan la membresía, luego la dejan de pagar y luego cuando lo van a renovar vuelven a ser miembros. Pues ya ustedes deciden el manejo que les dan a las membresías. Lo cierto es que ser miembro o no va a tener una repercusión en el momento de renovar la certificación. Lo mismo aplica para la certificación SAPM. Tienen una validez de 3 años y nos exige 15 PDUs. Entonces, ahí no voy a ahondar como mucho. Quiero validar si hay alguna pregunta hasta este punto. Ya estamos terminando. Nos están faltando ya unos 5 o 10 minutos para terminar. Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo le voy a pedir que me regale estos 5 o 10 minutos ya para hablarle de las ventajas que ustedes tendrían al hacer el curso con diplomata. Este es un curso que es de 48 horas, y que
primero se enfoca en todo lo que son los proyectos predictivos. Y una vez se domine o se repase todo lo que tiene que ver con proyectos predictivos, se comienza a ver todo lo que tiene que ver con proyectos ágiles e híbridos. Lo trabajamos a través de, pues, de una teoría y de unos proyectos simulados porque organizamos a las personas en grupos. Entonces tienen la posibilidad de aprender teoría e ir practicando. Ahí se dan los juegos de roles. El perfil de los instructores de diplomata es que mínimo tengan pues, mínimo 20 años de experiencia en gestión de portafolios, programas y proyectos, mínimo 10 años de experiencia en docencia y que estén certificados en el tema que van a enseñar, en la metodología que van a enseñar. También algo a resaltar es la garantía, lo llamamos la garantía de diplomata. ¿Y en qué consiste? Que si ustedes presentan el examen durante, durante los 4 meses después de finalizar el curso preparatorio y lo pierden, le devolvemos el valor que pagaron por el curso. Allí aplican términos y condiciones, pues deben cumplir un mínimo de exámenes simulados con resultados superiores al 85%. Por lo general, ¿cuánto demora un alumno en llegar a ese nivel de resultados? El curso dura aproximadamente un mes y medio, porque son las clases martes y jueves. Durante el curso, pues hay un acompañamiento, pero una vez finalice el curso, pues ese acompañamiento se sigue dando. Un acompañamiento, si lo desean, inclusive individual, pues porque va a depender de las necesidades de cada persona. Durante ese tiempo, tiene ese acompañamiento. Por lo general, las personas después de terminado el curso se demoran entre 2 y 3 meses más haciendo prácticas en los exámenes simulados, aclarando inquietudes con nosotros. Se demoran más o menos entre 2 y 3 meses más para llegar al punto óptimo para ir a presentar el examen. ¿Eso de qué va a depender? Pues de la disponibilidad que tengan para estudiar, de la experiencia que tengan en proyectos, pues de muchos factores. Lo cierto es que si ustedes le dedican en promedio 1 hora de estudio al día y los fines de semana, por ejemplo, los sábados 4 horas y descansan los domingos, con ese ritmo de estudio, las personas en 2 o 3 meses ya están listas para presentar el examen de certificación. Nosotros lo acompañamos hasta 4 meses después de finalizar el curso, que es un tiempo pues más que suficiente para que logren el objetivo. También tienen acceso a nuestro libro de estudio en formato digital eh, que les sirve como preparatorio. Todo lo que vamos viendo en las clases pues están ahí en ese formato digital que está en el aplicativo, no descargable, está ya en el formato digital. También tienen acceso al software para presentar exámenes simulados con más de 3.000 preguntas para que pues, cada vez estén más alineados con lo que pregunta el PMI. Este acompañamiento personalizado ya se lo mencioné, hasta 4 meses después de finalizar el curso. Experiencia demostrada. En Colombia, el 15% de las personas en Colombia certificadas como PMP fueron preparadas por diplomata. ¿Cuántas personas hay hoy en día certificadas como PMP en Colombia? Alrededor de 7.500 personas, lo cual uno va a ver y son poquitas. Sí, por eso son tan demandadas las personas certificadas como PMP. Nosotros ahí hemos tenido como ese nicho y tenemos como demostrar pues esa experiencia y de hecho o la mayoría de las personas que llegan a estos cursos preparatorios llegan recomendados por otras personas que fueron alumnos nuestros. Entonces ahí tenemos esa experiencia demostrada, los acompañamos en el desarrollo, en el diligenciamiento del formulario de cualificación, a definir planes de estudio individual, eh, se da ese acompañamiento permanente durante todo el proceso de aprendizaje. Todo nuestro material de estudio está en español. Eh, Utilizamos para las clases estas herramientas ya de trabajo colaborativo, Miro, Zoom, otras herramientas, y creamos con los alumnos grupos de WhatsApp para acompañarlos también durante ese proceso. El próximo curso que vamos a iniciar va a ser con esas características que les acabo de mencionar, comenzará el próximo 19 de octubre y finaliza el 28 de noviembre. Martes y jueves, de 6 a 10 p.m.,
las clases quedan grabadas, porque finalmente hay personas que por alguna razón no pueden asistir a la clase o quieren repasar un tema ya visto, pues tienen acceso a las grabaciones, porque entonces para ello tienen un aplicativo donde van a acceder o pueden acceder a él. El curso tiene un costo de 1.250.000 antes de IVA. No sé si tienen alguna inquietud adicional al respecto, antes de irnos despidiendo. Una pregunta, es que punto, no quiero pues confundirme. El tema es, cuando hablas de que uno pueda pertenecer al PMI, ¿eso se reconoce como la tal membresía? El tema del voluntariado. No. Es que he escuchado, obviamente no, como estoy en este proceso de averiguar cuál es la mejor centro para prepararme para el PM, para el examen, hablan de un tema de membresía. Entonces, cuando el tema de la membresía es que uno pertenezca, que les pague a ellos Exactamente. la anualidad. Esa es la membresía, la famosa membresía, porque todos hablan de lo mismo. Exactamente. La llamamos afiliación o membresía, que vale $129 Dólares. al año, exactamente. Sí, es eso, pero es eso. Y eso tiene unas ventajas. Eso tiene unas ventajas a nivel de costo del examen y poder descargar todos los estándares del PMI. ¿Está claro hasta allí? Sí, a mí me queda claro. Otra pregunta, el costo del estudio con ustedes, que es de 1.000.000 y pico antes de IVA, ¿viene el tema del voucher o no? ¿O eso es aparte? No, eso es aparte. Ah, ok. Esto es la preparación. El voucher es Ok. aparte. El voucher es este valor del examen, 405. $405. Listo, me queda claro. Muchas gracias. Perfecto. Igual, vea, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, o si quieren ya como una sesión individual, porque ustedes pueden tener dudas si cumplen o no, por ejemplo, con la experiencia. Entonces, lo que podemos hacer es a través del área comercial, nos dicen, vea, por favor, una sesión, quiero que me validen mi experiencia para ir con toda la tranquilidad a certificarme. Sí, entonces, o tengo alguna inquietud al respecto que me surgió luego de esta sesión. Entonces, estamos atentos para aclarar cualquier inquietud que tengan al respecto. Yo antes de despedirme, le voy a hacer la siguiente pregunta, lo voy a lanzarla. Si desea que le contactemos para aclarar otras inquietudes o para formalizar su proceso de inscripción al curso PMP que iniciará próximamente. Próximamente es el 19 de octubre. Pueden responder ahí, por favor, con la opción que les aparece. Segundo, por favor, finalizo esta opción. Una última pregunta. Evaluar este webinar. Si considera de utilidad la información suministrada en este webinar y lo recomendaría a otras personas, entonces para efecto de mejoramiento continuo. Y Yulanis está alzando la mano. Cuéntenos, Yulanis, qué inquietud tiene. Solamente el tema de los horarios. Estrictamente, ustedes el curso lo dictan martes y jueves. Sí, No tienen Yulanis. otra opción. No tenemos otra opción. De hecho, nosotros máximo dictamos 4 cursos, pues abiertos al público, 4 cursos durante el año. Este de octubre pues sería el último del año. Pues si también lo dictamos en empresas, pero abiertos al público, solamente 4. Y en esos horarios, porque hemos experimentado diferentes horarios, diferentes días, y finalmente ese ha sido donde la mayor cantidad de personas se han logrado adecuar. Hemos hecho, Yulanis, todas las combinaciones y dijimos, no, martes y jueves de 6 a 10 de la noche, que pues es algo como semi-intensivo, pero
pero digamos que vale la pena como esa concentración en esos días, y porque le va a recibir muy buenos insumos, va a poder practicar y va a quedar muy bien preparada. Gracias. Y pero entonces en el año, a ver, lo que pasa es que yo estoy en este momento recibiendo un posgrado en maestría en gerencia de proyectos y precisamente ese es mi horario de clase y el semestre entrante también, o sea, hasta mitad del año entrante. Entonces quería saber, entiendo entonces que a fin de año, por decir diciembre, enero, tampoco dictan el curso, que No, son los tiempos en los que yo podría. exactamente, sí. Bueno, Ahí tendría Yulanis como otra opción, no sé, ya acceder después de las clases pues como a lo que pasó allí y hacer, pues digamos, tendría todo como el acompañamiento. Esa sería como una alternativa, pero estar ahí. Eh, Sin embargo, Yulani, yo le recomiendo, le queda muy pesado estar estudiando una especialización maestría y al mismo tiempo un preparatorio. Nosotros no recomendamos que hagan eso en paralelo. Recomendamos termine primero el estudio que está haciendo y luego estudie para la certificación. No es que no lo pueda hacer, a no ser de que pues tenga buena disponibilidad, y sí podría, pero si está trabajando y está haciendo una especialización o maestría, más esto, es muy complicado, porque esto requiere mucha disciplina, requiere bastante disciplina. Entonces, evalúe también eso. Yo le recomendaría, termine primero su otro estudio y ya una vez lo termine, y todavía con los temas frescos, hace un curso preparatorio y como ya trae su especialización, su maestría, tiene todo fresco, hace ya una preparación, pues porque esto da un enfoque complementario a eso que usted está estudiando, digamos, le ayuda a desarrollar otras habilidades, porque va más que pues adicional al repaso de conceptos y de todo esto, para prepararse para la certificación hay que desarrollar otras habilidades en cuanto a entender el tipo de preguntas, responderlas de la manera más rápida posible, pues todo, son otras habilidades. Sí, otras habilidades que hay que desarrollar allí. Entonces, analícelo bien. Yo no le recomendaría en paralelo. Sí, más bien esperarse un poquitico, ok, muchas gracias. con mucho gusto. A no ser de que tenga la disponibilidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, no sé qué otras inquietudes tenga. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Agradecemos mucho su participación y esperamos vernos prontamente. Y si toman la decisión de hacer un curso preparatorio, que lo hagan con nosotros. Igual estamos atentos a cualquier inquietud que tengan. Que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias.